Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este día jueves, día de discipulado, donde comenzaremos a tocar un tema maravilloso, un tremendo tema como lo es el tema de la bendición y la maldición. Un tema que he considerado que quizás nos vaya a llevar hasta 2 jueves, 2 discipulados, porque junto a este tema de bendición y maldición quiero agregar un tema más que es imposible desconectarlo del tema y del ser humano. A la luz de la Biblia tenemos que ver el tema de la herencia. La herencia es un factor que concierne a todo ser humano. ¿Cómo podríamos definir al ser humano sin considerar su herencia? ¿Cómo podríamos hablar de la historia sin hablar de la herencia? El ser humano y su historia es el producto de la herencia. Y seguramente que muchos de nosotros, no sé, quizás alguien aquí, pudo elegir en qué país nacer, pudo elegir qué familia escoger. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie pudimos elegir, ¿no es cierto? No podemos elegir o no pudimos elegir nuestra herencia. Somos un eslabón más de una cadena que nos antecede. La buena noticia, y eso es lo más maravilloso de este tema que comenzaremos hoy, con la ayuda de Dios, es que sí podemos cambiar muchas cosas heredadas a través de la restauración de Cristo, a través de la restauración que Cristo soltó en la cruz del Calvario. Gracias a este hermoso camino en el que muchos estamos transitando, caminando, podemos ser modelados a otro futuro y dejar una mejor herencia, ¿por qué no?, a nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Ahora, hay otro punto muy importante que quiero que prestes atención y que quizás me gustaría a aquellos que les gusta anotar, voy a ir despacio, las citas bíblicas las voy a ir nombrando y las voy a leer rapidito por una cuestión de tiempo. La herencia es un tema muy complejo, no solo porque se heredan cosas buenas y se heredan cosas malas, sino que también la herencia se transmite o corre por las 3 partes de nuestra naturaleza. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, la herencia corre a través de las 3 partes de nuestra naturaleza: físico, mental y espiritual. Sabiendo esto, puedo sospechar de un sinfín de complejidades escondidas que hay en un hombre y en una mujer cuando llega a Cristo. Por eso que tenemos que estudiar muy bien este tema a la luz de la Biblia, y la Biblia, mi querido, se especializa en este tema. Y en cierto modo podríamos decir que Jesús murió en la cruz del Calvario para resolver problemas hereditarios. Mucha gente cree que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Qué pensamiento pobre, qué pensamiento flaco, ¿no es cierto? Que Él vino a morir en la cruz para darme vida eterna, para salvarme. Entiendo que en la salvación hay restauración, hay sanidad, hay liberación, hay vida eterna, por supuesto, en primer lugar. Hay cadenas que se rompen, hay liberación en la cruz del Calvario. Entonces, por eso que limitar la cruz del Calvario a salvación sería algo muy pobre. Entonces, tenemos que saber que Jesús murió, podríamos decirlo así en otras palabras, para resolver problemas hereditarios de la gente. En Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, la palabra de Dios dice así. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, preste atención a esto, todos están bajo pecado. El verso 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Con esta evaluación podemos cerrarlo en una oración simple y decir: todos somos pecadores voluntarios ante Dios. En Romanos, Pablo también en el capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo reducimos a una oración y podemos decir: todos tenemos la tendencia al pecado. Todo ser humano tiene la tendencia al pecado. Romanos 7, verso 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice Pablo, me engañó y por él me mató. Todos somos víctimas del pecado. Romanos 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús rompe en la cruz del Calvario el poder del pecado heredado. Ahora, quiero detenerme aquí. Y quisiera que me prestes un poco atención, o un poco más de atención, por un momento. ¿Por qué? Porque hoy muchos pastores, líderes, denominaciones completas, utilizan en especial este versículo, o este último versículo que te leí, de Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tomándose de este versículo para declarar que Jesús ya rompió con el pecado hereditario, y para justificarse ministerialmente o en forma de responsabilidad como iglesia, de ministrar la respectiva sanidad al alma del hombre después que llega a Cristo. Una cosa es tomar la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, pero otra muy diferente es que esa persona que dice la Biblia hoy pasa de muerte a vida, que dice la Biblia que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, eso no quiere decir que mágicamente esa persona ya solucionó sus problemas hereditarios. Entonces, por supuesto, mi postura es a la luz de la palabra, por supuesto, que dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay una cláusula ahí, ¿no es cierto? Esto es como cuando usted va a comprar un carro y no lee las letras pequeñas. Estas serían las letras pequeñas, los que no anden conforme a la carne. O sea que cuando llegamos a Cristo, si fuera tan mágico, entonces, que una persona es salva, levanta la mano, hoy ya es del Señor, está en la iglesia, gloria a Dios. Ese es el primer paso. Ahora, en esa persona tenemos que ver cambios. En esa persona tenemos que ver transformaciones. En esa persona tenemos que ver que esa persona, con la ayuda del Espíritu Santo, ha podido superar ciertos problemas que traía como mochila, como carga, cuando llegó a Jesucristo. La Biblia dice: por sus llagas fuimos sanados. Nosotros fuimos sanados. La pregunta entonces sería: ¿por qué hoy tenemos personas dentro del pueblo de Dios
que están enfermas. Cantan, danzan, alaban, hablan en lenguas, pero están enfermas. Entonces, ¿está fallando la sangre? ¿Está fallando el poder de la palabra? Esa palabra de sanidad fue soltada, pero eso no quiere decir que yo esté caminando en la fe y la revelación que necesito para vivir en esa sanidad. ¿Cuántos me entienden? Eso no quiere decir que estoy caminando en la revelación y en la fe necesaria para vivir en la sanidad divina. Dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Puedo ser justo, pero sin fe. Es justo, pero por la fe, vive en la vida del reino. Por la fe, el justo vive en una vida sobrenatural. No se puede hacer un estudio, mi querido, sobre la herencia si no partimos, ahora sí, a través del origen humano y de su trágica caída. A raíz de esta ignorancia, muchos intentos científicos fracasaron y por qué no ministerios a la hora de querer ayudar a un hombre o a una mujer con sus males heredados. ¿Por qué fracasan? Porque ignoran que la raíz de todo es la trágica caída del ser humano, ¿no es cierto? Todas las enfermedades del ser humano, en cualquiera de sus partes del cuerpo y espíritu, tienen origen en la caída del hombre, en la caída del Edén. Cuando llegamos a Cristo, comenzamos a ver diferente, ya que la palabra de Dios nos abre nuestro entendimiento y comenzamos a entender de que nos comienza a dar entendimiento y comenzamos a tener la visión del reino de Dios totalmente diferente al mundo. Habrá veces que debemos hacernos ciertas preguntas como hijos de Dios. Cuando nos encontramos con ciertas luchas consecuentes, achaques físicos continuos, ciertamente en algún momento tenemos que hacernos ciertas preguntas sin que sintamos vergüenza o culpa. Por ejemplo, voy a hacer una serie de preguntas que muchos de nosotros tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros bisabuelos, por ejemplo? ¿Cuál era su nacionalidad? ¿Qué religión profesaban? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué oficio tenían? ¿Qué sucesos históricos vivieron, mi hermano, mi querido? Porque es muy importante en la vida de un ser humano qué sucesos vivió históricos. Mucha gente, yo vengo de Argentina, un país donde realmente fue avasallado por personas que venían de otros países, España, Italia, Alemania, venían de haber pasado algunos de ellos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gente con trastornos, con problemas. Un país que está continuamente en guerra, se cree que no, muchas veces se olvida de lo que lamentablemente estamos forjando, un futuro de personas totalmente traumadas y, ¿por qué no?, algunas hasta vienen discapacitadas, pero lo peor de todo es que muchos de ellos vienen discapacitados mentalmente, ¿no es cierto? Sucesos históricos que vivieron. Cómo era su temperamento, cómo murieron, quiénes eran tus abuelos, cómo los calificarías si los conociste del 1 al 10, eran nativos o inmigrantes, cómo era su estilo de vida, qué vicios tenían, cómo educaron a tus padres, qué fue lo que más le negaron a tus padres. ¿Tus padres sentían amor o temor hacia ellos? El trato de tu abuelo a tu abuela, con tu abuela o viceversa, ¿no es cierto? Son preguntas que parecen tontas, pero tienen mucho que ver en la vida de un ser humano. ¿Eran matrimonialmente felices? Si aquellos que están tomando nota, pongan entre paréntesis, relaciones no deseadas. Antes era muy común obligar a una dama a casarse con un hombre.
Y la obligación venía a través de la familia, a través del padre o de la madre, ¿no es cierto? Entonces, tuvieron relación con el ocultismo, curanderismo, magia blanca, magia negra, palo, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no es cierto? Hechizos, cartomancia. Tuvieron relación con eso, con trabajos. ¿Qué clase de enfermedades tenían? Irremediablemente tenemos que, ahora, después que hice esta serie de preguntas, irremediablemente tenemos que entrar en el tema de una generación bajo maldición. ¿Y qué dice Dios sobre esto, no es cierto? Éxodo capítulo 20, verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y ahora comienza Dios a describirse fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:7 dice que guarda, está hablando Dios, sigue hablando Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona, escucha, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí donde está, diga, iniquidad, rebelión y pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la hasta la tercera y cuarta generación. Tremendas palabras. Agende todas estas palabras. Agende todos estos versículos. Números capítulo 32, del verso 13 al verso 15. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, dice, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Lo primero, mi querido, que quiero que sepas es, antes de seguir hablando de este tema, es que es muy importante, y acá es la primera advertencia que hago entrando a este tema. Lo primero que tenemos que entender, que es muy importante cuando llegamos a Cristo, que comencemos a prestar atención a nuestra manera de hablar. Ya que, como lo hemos hablado y lo he enseñado en otro estudio, a la luz de la Biblia entendemos que en la lengua hay poder para dar vida y muerte. Y por otro lado, puedo entrar en el tema de la maldición. No puedo entrar en el tema de la maldición si no te leo este versículo que tenemos que saber todos a la luz de la Biblia. Proverbios 26, verso 2, dice algo que es sumamente importante para mí. Dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí donde estás, toca a la persona que tenés y decirle, la maldición nunca viene sin causa. Esto obviamente quiere decir, escuche, que por alguna conocida o desconocida causa, alguna maldición que llega, sí se puede aferrar si nosotros le hemos en algún momento dado algún punto legal. Si nosotros hemos legalizado esa entrada, si nosotros hemos abierto una puerta, por decir así. Entonces,
Es muy común también, y acá quiero hacer otra advertencia, es muy común que generalizar la enfermedad con el pecado. Por eso quiero dejar algo muy en claro. No todas las enfermedades del ser humano son a causa del pecado. Sígame. Lo que sí te dije antes es que la enfermedad no estaba en los planes de Dios en el huerto del Edén. El hombre y la mujer en el huerto del Edén fue creado para ser eterno, no morir, no había enfermedad, no existía el dolor. Pero a través de la caída, entonces toda enfermedad tiene origen a través de la caída. Ahora, lo que estoy diciendo es que es muy común escuchar gente generalizando una enfermedad con pecado. Entonces voy a leerte lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9. El mismo Señor Jesucristo está hablando aquí. Dice que al pasar Jesús, capítulo 9 del Evangelio según San Juan, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerde que la ceguera en esa época era símbolo de maldición. Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Mi querido, mi hermano, cada administración necesita revelación. Cuando estés por ministrar, cuando estés por ministrar a una persona en necesidad, cada administración necesita de la asistencia del Espíritu Santo, de la revelación y el discernimiento que viene de Dios. Jesús no dijo, no muchachos, eso de los pecados ya quedó en el pasado. No. Por eso tenemos que tratar a cada situación con la asistencia del Espíritu Santo. Jesús no dijo, muchachos, se quedaron en el pasado, ahora estoy yo, vine, y eso de que si el padre pecó, el hijo es ciego, eso ya está. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, este caso es para que el reino de Dios se glorifique en su vida. Por eso, mi hermano, hay personas enfermas vagando por esta ciudad y por tantos lugares, esperando que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Esperando que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Entonces, Dios ha permitido de alguna manera que esa persona esté pasando por un flagelo, por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Esto es tremenda bendición. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En el mismo capítulo, en el mismo Deuteronomio, pero Deuteronomio 32, verso 5, dice, la corrupción no es suya. Acá habla la Biblia sobre eso. De sus hijos es la mancha. O sea, los padres habían mostrado que eran fieles a Dios, pero sus hijos eran la mancha, generación torcida y perversa. En otras palabras, en otras muchas ocasiones figura la palabra generación, pero más bien como símbolo de raza, grupo social, de época determinada en una ciudad o país. Perverso, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando pensamos en la palabra maldición, pensamos inmediatamente en otra palabra. La asociamos enseguida quizás en nuestras mentes y quizás esto es lo que pueda pasar en tu vida. La asociamos con la otra palabra que es el enemigo. ¿Por qué? Porque todas las luces... A todas las luces es un enemigo. ¿Quién puede lanzarnos una maldición? ¿No es cierto? ¿Quién puede permitir una maldición? Aquí cabe señalar que cuando los creyentes hablamos de enemigos, generalmente no nos referimos a las huestes satánicas de maldad, ¿no es cierto? Lo que nombra la Biblia. Claro que juntamente con Satanás, los hijos de Dios no tenemos que ignorar esto, junto con Satanás mismo,
debemos considerar la acción de otros que les sirven, ¿no es cierto?, a Satanás. Así como nuestros hermanos en Cristo, hermanos en la fe, somos el cuerpo de Cristo, hay otros que están buscando el lado opuesto. Son brujos, hechiceros, paleros, santeros, satanistas. Perdón, de allí que no resulte ilógico que Satanás se sirva para lanzar maldiciones, hechizos, encantamientos sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre ministerios, sobre la vida de alguien, incluso sobre la vida de sobre una nación. Nosotros sabemos muy bien que esas maldiciones jamás provienen de Dios, sino de Satanás, y que éste usa hasta personas para llevarlas a cabo. Y digo esto porque, aunque parezca increíble, muchos llamados cristianos, lamentablemente, han ido en búsqueda de brujos o brujas con el fin de hacerle un maleficio a otra persona. Son cosas de todos los ministerios, son cosas de todos los ministerios pastorales que deben saber muy bien qué se produce, aunque cueste creerlas, pero en la mayoría de los casos se ha optado por mirar hacia otro lado. Hay ministerios que directamente este tema es top secret, no se habla, no se toca. No se toman, hay ministerios que no toman participación efectiva sobre esto en sus congregaciones. La idea aquí es, por lo menos, encontrar una de las causas por las cuales una maldición puede llegarle a hacer algo a algún creyente. Discúlpeme. Realmente, quizás lo estás pensando. La bendición o las bendiciones y las maldiciones sobre la raza humana son tan antiguas como el hombre mismo. Desde el libro del Génesis las tenemos presentes con clara evidencia. Cuando leemos cómo Dios crea al hombre, entendemos que para que el hombre enseñoree, para ser bendecido. Y las bendiciones mismas fueron creados para, precisamente, bendecir al hombre. Dios todo lo hizo perfecto. Concretamente, el plan de Dios es un plan de bendición. Ahora bien, las bendiciones van de la mano de otra palabra muy importante y valiosa que nunca tenemos que olvidar. Y esa palabra es nada más ni nada menos que obediencia. Por consiguiente, las maldiciones también irán de la mano de otra palabra muy valiosa e importante, que es la desobediencia. El relato bíblico tiene huellas muy claras de estos dos conceptos que te estoy hablando. Aquel que ignore esto o crea que está viviendo en una nueva era bíblica, en una nueva era apostólica, donde ya esas cosas quedaron allá y que nada tienen que ver nosotros, y que en el salvo siempre es salvo, y que una vez que llegas a Cristo ya está todo bien, seguí viviendo tu vida. Ese es otro problema. Porque Dios pone al hombre en el huerto y le dice así: si me obedeces, si haces mi voluntad, no vas a tener problemas. Todo te va a salir bien, tendrás felicidad completa. Pero si llegas a tocar del árbol que no permito tocar, las cosas serán totalmente a la inversa. Y ciertamente, dice la Biblia, dice que Dios dijo: morirás. Dios le da todo al hombre y lo habilita para enseñorear, para mandar la tierra, para multiplicarse, pero actúa, como siempre, colocando siempre Dios un parámetro, un límite preciso al libre albedrío, que por cierto, cuando llegamos a Cristo, todos seguimos teniéndolo, el libre albedrío. O sea, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Una forma muy clara para saber si el hombre se va a alinear o no con su propósito. El símbolo eran los dos árboles en el huerto del Edén, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Es necesario entender algo muy serio. En la tierra, hoy, en la actualidad, también hay dos árboles o dos voluntades.
pero solo una tiene derecho a llamarse voluntad, y esa es la voluntad de Dios. Porque solo una voluntad existía en el huerto. Porque solo Dios existía. Todo lo demás fue creado conforme a su voluntad. Un día Luzbel, una creación de Dios, se revela y es arrojado del cielo. Aquí tú puedes ver bien claro un principio que nos va a hacer muy bien en toda nuestra vida cristiana. Cuando existe una segunda voluntad, venga de donde venga, que choca con la voluntad de Dios o se opone a la voluntad de Dios, eso no se llama voluntad, eso se llama rebelión. Agéndelo ahí, por favor. Eso se llama rebelión. Por tanto, hoy tú y yo tenemos dos alternativas en la tierra. Una es la voluntad de Dios, la única voluntad perfecta, y la otra alternativa es alinearnos con lo que se denomina voluntad del diablo. Y esto es rebeldía.